Don Luigi Benincasa Azúa es director ejecutivo de Atunec, que es la Asociación de Atuneros del Ecuador. Le damos la bienvenida y primero, si nos está escuchando bien, Luigi, ¿sí me escucha, no? Sí, perfecto. Buenos días. Bien. Mire, lo que ha trascendido es que hay, no sé si ya está en análisis, si el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Producción hayan revisado por lo menos el tema del subsidio que reciben los atuneros y los camaroneros fundamentalmente y que les ha permitido pues sostener esta actividad que genera tanta riqueza. Mi pregunta es si efectivamente ustedes tienen alguna otra información que no la tengamos nosotros sobre este tema. No, todo se maneja con bastante sigilio. Nosotros hemos estado en contacto con el ministerio, hemos dado nuestras cifras, hemos estado permanentemente pendiente de qué es lo que pasaba en las mesas de negociación entre los indígenas y el gobierno nacional, las mesas que la conferencia episcopal ecuatoriana era la vedora o la organizadora de estas mesas. En algún momento nosotros hicimos una consulta extraoficialmente, pero nos dijeron que la metodología era diferente y que no permitían que nosotros estuviéramos presentes en esas mesas. ¿Qué pasaría con el sector atunero? En algún rato pues abordaremos también al camaronero, si es que se les llega a retirar ese subsidio. ¿De qué manera encarece la exportación y de qué manera de algún modo los saca de algunos mercados? Jimmy, yo quisiera hacer hincapié en algo. Eso va a desangrar al sector atunero. Voy a explicar qué realmente es lo que pasa. No es a la industria directamente que va a ir el retiro del subsidio, sino es a la flota, a los barcos. Nosotros en el sector atunero tenemos dos encadenamientos productivos que se hacen uno solo. El primero es el de los barcos. Con los barcos es que se trae la materia prima para que las fábricas la puedan procesar. ¿A dónde va a afectar todo esto y va a afectar los costos? Son los costos de los barcos. Es muy diferente nuestra actividad que la actividad agrícola o que la actividad camaronera en una cuestión. Nosotros salimos a buscar un producto silvestre en alta mar. Ya no es que sembramos, manejamos la climatología, etcétera. Y eso de ahí tenemos largos viajes de 45, 60 días, 70 días, dependiendo del tamaño del barco, 30 días. ¿Y esto qué nos quiere decir? Una de las materias primas principales para que nos da la autonomía del barco, uno es el combustible, dos, el agua dulce y tres, los víveres. Manteniendo todas estas cuestiones a bordo, podemos nosotros mantener una autonomía larga, suficiente para tratar de hacer buenas faenas de pesca. Nosotros ya revisando, y no debemos olvidar antes de eso, que ya en el gobierno anterior se nos aumentó el 100% el combustible. Entonces venimos ya de un impacto fuerte que todavía no lo podemos absorber y nosotros no podemos trasladar el aumento de nuestros costos al producto final. ¿Por qué? El atún es fijado el precio por varias variables. Una, la oferta que haya en Tailandia, Bangkok, la otra en Vigo, Manta, Ecuador, y otra región en el Océano Índico. Entonces, ahí tenemos esa variabilidad de mercado. Entonces, no es muy sencillo. Nosotros no vamos a poder absorber todo el aumento de ese costo del combustible. ¿A cuántas personas emplea, a cuántas familias emplea de manera directa e indirecta la industria atunera? Solo en Manta más de 18,000 mujeres. Entonces, nosotros estamos hablando de que sí, en Manta se emplean unas 20,000 personas directas, que son más, pero solo en la fábrica le estamos diciendo. Ponga usted un precio, un valor promedio mensual de unos $600 para efectos de cálculo por 12 meses, eso nos da un equivalente a 144 millones de dólares. Y si pescamos, que es la real, que estamos pescando 300,000 toneladas de atún, y el costo del atún más o menos es $300 por tonelada que se le paga a la tripulación, estamos hablando más o menos de unos 90 millones de dólares más.
estaríamos incidiendo en la economía de Manta con 244 millones de dólares solo en ese rubro. Pero estamos hablando no solo ya de Manta, sino Manta, Jaramillo y Montecristi. ¿Cuántas personas más trabajan ahí? Esta región vive del atún. ¿No? Si usted ve en Manta todo el movimiento que hay, nosotros calculamos que estamos y hemos hecho un censo que tenemos más de 30,000 personas directas. Por 4 personas estamos hablando de más de 120,000 personas. ¿Qué va a suceder si el empleo cae? Porque si va a haber menos materia prima, los barcos se van a ir desangrando, los barcos no van a poder subsistir, no va a haber ni siquiera el capital de trabajo para algunos barcos que puedan salir aumentando el precio del combustible al valor actual que tienen que tiene aquí Petroecuador con el precio a nivel internacional. Entonces nosotros hemos pedido al gobierno que sea sensible, hemos hecho un llamado también al sector indígena que sea sensible, pero también hacemos una reflexión al gobierno nacional. Si es por presión del sector indígena que quieren realmente eliminarnos el subsidio, eso querrá decir que en el próximo paro de los indígenas nosotros tengamos que plegar con ellos para no ser afectados. ¿Ese es el mensaje que quiere enviar el gobierno nacional? ¿O es política del gobierno nacional eliminar los subsidios? Esas son las interrogantes que nosotros tenemos y ese es el peligro que nosotros damos. Nosotros ya desde Atunec estamos defendiendo el empleo que genera este sector. Y usted ha mencionado también el sector atunero. También nos hacemos una reflexión. Camaronero. Nosotros también hacemos una reflexión. ¿Será que tanto nos ha costado para llegar al sitial que estamos a nivel mundial, tanto en atún como en camarón, que el mismo país quiera desbaratar eso y bajarnos de ese sitial, que lo único que hacemos es generar empleo bien remunerado, generar empleo pagado con todos los requisitos que nos impone la ley, pagamos impuestos y todas las de ley? Eso realmente ese es el camino, y para que evolucione mucho más esto que hemos visto en este momento, la noticia que usted pasó de esa reportera, ese es el peligro al que estamos llevando a esta parte del país que no está todavía en esos sistemas tan graves, porque sí hay empleo, porque sí hay trabajo, sí hay cómo mantenerse. Don Luigi, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo ha estado? Muy buenos días. Muy buenos días. Mire, usted acaba de... A ver, ¿usted teme que esta idea de eliminar el subsidio al diésel venga por parte de la dirigencia indígena o me equivoco? No es que temo, yo le pregunto a ustedes y a la ciudadanía, ¿cuál es el mensaje que nos están dando? Si la presión viene por la parte indígena y el gobierno acepta esa presión de la parte indígena, quiere decir que en el próximo paro que tengan los indígenas, todos los sectores productivos vamos a tener que plegar a eso, porque la fuerza del sector indígena es tan fuerte que doblega al gobierno a decir a este sí, a este no. Aquí ¿Sabe por qué se lo consulto, don Luigi? Yes. Porque en la entrevista que le dio Guillermo Lasso al señor Carlos Vera le preguntó directamente qué va a pasar con el subsidio para los atuneros y camaroneros. En una primera instancia, Guillermo Lasso, no Leonidas Sisa, no Gary Espinosa, Guillermo Lasso respondió: éticamente, ese subsidio no lo deben recibir los ricos, porque ese subsidio es para los pobres. Después Vera le repreguntó sobre específicamente el tema de los atuneros y camaroneros. Y Guillermo Lasso respondió: sí, lo vamos a hacer, es decir, retirar el subsidio, pero lo vamos a hacer con cuidado y continuo. Estoy citando textualmente lo que dijo Guillermo Lasso. Y dijo que los camaroneros y atuneros tienen una alternativa para abastecerse de energía de forma barata en vez del diésel. Y Guillermo Lasso dice: recordemos que en Ecuador tenemos abundancia de energía, lo cual es más barato que el diésel. Por eso le digo, más allá de lo que puede decir un Leonidas Issa o un Gary Espinosa, es un Guillermo Lasso en que en entrevista que se pasó a nivel nacional lo dijo. Ese es el tema. Me permito solo corregirle algo de lo que dijo el señor presidente de la República. Él dijo: los camaroneros tienen una alternativa, los atuneros.
Ya. porque nosotros no podemos llevar energía eléctrica a la alta mar, ¿no? Ya. Entonces, sí, nosotros hemos tenido mesas, estamos esperando las famosas mesas de diálogo con el gobierno para poder fijar la posición ya realmente y enseñar todos nuestros números, que ellos los tienen. No se olvide que todo el sector está controlado por el SRI, impuesto a la renta, afiliaciones al IES, etcétera. Yo voy mucho más allá. Los capitales van y se quedan en países que son atractivos, donde es negocio tener una flota. Claro. Cuando a mí me preguntan por qué es negocio tener un barco, como ejemplo en Panamá, ¿ya? Pagando un precio de combustible a nivel internacional que es más bajo que el precio de combustible a nivel internacional que fija Petroecuador. Ahora, Ya continúen. ya no se paga la cantidad de impuestos que hay aquí en el Ecuador. No solo impuestos como el IVA, impuestos cuando los aranceles cuando usted importa, sino todas las trabas que usted tiene, las demoras, etcétera. Pero hay un sinnúmero de impuestos que nos encarece totalmente toda la actividad. Los salarios, pagamos salarios dignos. Usted sabe cuánto cuesta hoy, ya no que uno despida a un trabajador, sino que el trabajador renuncie voluntariamente para irse a otra embarcación. También son costos permanentes que tenemos que tener. Entonces, yo siempre le digo, si queremos comparar una flota con otra, comparémoslas en iguales condiciones, manzana con manzana y pera con peras. Don Luis, si el gobierno los convoca, digamos, mañana los convoca, a ver, sentémonos. Ya, mi idea es esta. ¿Ustedes qué le propondrían al gobierno? Mantener el status quo. Y le quiero decir algo. A mí se me hace muy difícil aceptar que al sector productivo nos tilden de rico. No tiene nada que ver. ¿Ese es un estereotipo para justificar algo? O sea, ¿usted es rico o el señor Jairal es rico porque tiene este canal de televisión? ¿O este canal de radio con televisión y que trabaja duro para mantenerlo todos los días? Hace muchísimos años yo tenía un compadre que trabajaba en una transnacional, una compañía muy grande, aquí en Manta, muy grande. Y yo le decía, oiga, el dueño de esa compañía, chuta, estás contento, ¿no? Me dice, mira, yo no trabajo para él. Estás totalmente equivocado. Él trabaja para mí, porque él todos los meses tiene que ver de dónde saca para pagarme mi sueldo a mí y a las 2.000 personas más que trabajan en nuestra empresa. Entonces me hizo ver las cosas totalmente con una perspectiva totalmente diferente de lo que estamos viendo. ¿Qué es realmente ser rico? Tener bajo su responsabilidad el sueldo y salario y el proyecto de vida de 2.000, 3.000, 10.000 personas, 15.000 personas, 20.000, 30.000 personas. ¿Usted sabe cuál es realmente el peso emocional de un empresario cuando tiene que despedir por una razón, no por una actitud, sino por una razón económica a un empleado o a un obrero, cuando sabe que no hay un mercado laboral que pueda absorber esa mano de obra y que se puede truncar ahí un proyecto de vida? Eso es lo que nosotros hoy estamos defendiendo aquí en Manta. Proyecto de vida de miles de trabajadores de esta ciudad y de este entorno, Manta, Jaramillo y Montecristi. Eso es lo que nosotros queremos que se entienda. También escuché por ahí que son 23 familias, que son una familia. Mira, si sea una familia que genere toda esa riqueza para el pueblo, para la ciudadanía, para que haya trabajo. Venga a ver a la ciudad cómo está Coyante, cómo funciona, cómo trabaja la gente. Entonces, yo sí creo que debemos tener una visión diferente del país y de las personas que hacemos país. Noris Arroyave le saluda. Cuando habla de mantener el status quo, ¿a qué específicamente se refieren los empresarios atuneros? Y se lo pregunto, y creo que es importante el espacio para que se aclare, porque queda un poco en el aire la idea.
No, estamos hablando del precio del combustible, que no hayan cambios en el precio del combustible. Así de sencillo. Nosotros ya venimos en menos de 2 años ya un aumento del combustible del 100%. Le vuelvo y repito, eso fue en el gobierno anterior, en el gobierno de Moreno. Se subió el combustible y ese impacto lo ha absorbido todo la flota. Cuando existió ese alza, lo asumieron los atuneros, pero lo que nos dicen es otro aumento ya no es sostenible. No es sostenible, el negocio no da para tanto, se va a desangrar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Las fábricas van a tener menos aprovisionamiento de materia prima, el Estado va a tener menos divisas porque se va a exportar por ende menos, ¿ya? Okay. Y habrán muchas más quiebras, se verán afectado un poco todo el mundo. O sea, esto es un encadenamiento, debemos entender eso. Claro, o sea, ¿y de qué forma ustedes...? Escúchame, no solo afecta al barco, afecta todo el entorno de lo que le da el servicio al barco y el aprovisionamiento de la materia prima para las fábricas. ¿Dónde va a afectar? Soldadores, pintores, personas de descarga, transporte, ingenieros eléctricos, ingenieros en hidráulica, ingenieros en frío, un sinnúmero de proveedores también, mecánicos, etc. Entonces, debemos ver el bosque completo y no solo un arbolito. No es la misma rentabilidad que pueda tener un barco con otro barco. Les puedo poner un ejemplo. Hay una empresa que tiene 3 barcos iguales y los 3 no pescan lo mismo. Y son igualitos, las mismas condiciones y todo, pero no pescan iguales. Ok, para cerrar, ¿de qué forma ustedes le plantean al Estado poder seguir avanzando y que esta industria se mantenga de la forma que lo ha venido haciendo a pesar de todo lo que está pasando y el contexto social en el que vivimos? Y también el Estado diga, bueno, no sigo perdiendo, porque una de las cosas de focalizar los subsidios es ese, ¿no? Tratar de darle a los que necesitan más, de una u otra manera, una subvención, y a los que tienen la posibilidad de gestionar de forma independiente mejor, que lo hagan. ¿Cuánto vale la paz? Esa es la pregunta. Y con eso quiero dejarle una reflexión a ustedes y a toda la ciudadanía en general. ¿Cuánto vale la paz? Y sí quisiera decirle, ¿cómo vamos nosotros a gestionar? Para el empresario, cuando deja de ser negocio, tendrán que vender sus embarcaciones. Tendrá que vender sus embarcaciones para que en otro país otras personas vean la posibilidad de seguir desarrollando su negocio. En la parte extractiva, pero las plantas van a ser las grandes afectadas por la escasez de materia prima que van a tener. Y de ahí en adelante usted va a tener todo este encadenamiento del cual le hablo, ya disminuyendo aceite, latas, cartones y trabajadores en las plantas. Y más que nada en las plantas atuneras lo que más hay es mujeres trabajando. Son especialistas, tienen un know-how ya del manejo de la pesca que es increíble, en la calidad y todo eso. Nosotros cumplimos con todos los estándares internacionales. Por eso nuestro producto, y hemos llegado al sitial donde estamos. La flota está pescando aproximadamente el 6% del atún a nivel mundial. O sea, llegar a esos sitiales compitiendo con la Unión Europea, compitiendo con flotas españolas, específicamente francesas, con flotas americanas, y nosotros con flotas que tienen una edad promedio de unos 30, 35 hasta 40 años, y estamos en el sitial que estamos, tenemos que destruir todo. Tenemos que destruir todo este desarrollo a donde se ha llegado. Nosotros sí nos hacemos la siguiente reflexión. Va un armador, una persona, quiere adquirir un barco, hace un estudio de factibilidad con un precio X, con unos intereses X, ¿ya? Y lo presenta a la Corporación Financiera Nacional, que es del Estado. La Corporación Financiera Nacional, que es del Estado, analiza y le dice, bien, es viable, el negocio es viable, le doy el dinero. Pero ese mismo Estado mañana le varía el costo del combustible, donde aumenta drásticamente sus costos de operación y todo eso, pero no le dice te voy a bajar el combustible, no le dice te voy a ampliar los plazos, no, le dice tienes que pagarme.
Eso es el riesgo del negocio de cada cual. Entonces, ese mismo Estado que me aprobó ese crédito me va a hacer desbalancear en mis cuentas que yo mañana no pueda pagar. Luigi, le ¿Qué agradezco le mucho, parece? le agradezco muchísimo, pero se nos ha terminado el tiempo. Muy clara su exposición. Gracias por estos minutos para un café con JJ. Un buen día. Muchísimas gracias, muy buen día.